Hello class, good afternoon and welcome. I hope you are all fine. Let's begin with the activities for today. Ok chicos, tenemos este vocabulario found on page number 18. Ya ven que anteriormente veíamos lo que fueron vocabularios sobre adjectives con terminaciones ing y adjectives con terminaciones ed. Bueno, on this page 18 lo que nos hace falta es este vocabulario relacionado a verbs. Verbs to describe reactions, o sea, qué verbos usamos para describir reacciones. Los verbos son los siguientes, que son amuse, amuse, and the meaning of amuse. De este lado a la izquierda puedes ir viendo dichos verbos, amuse. The next one, challenge, challenge, challenge. Alrighty, mighty. Then we got confuse, confuse, confuse. Next verb, disgust, disgust, disgust. The next verb is embarrass, embarrass, embarrass. Next verb, excite, excite, excite. The next one is frighten, 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 frighten. And finally, we got interest, interest, interest. Alright. So, cada uno de estos verbos, pues escucharás y pondrás de acuerdo al audio qué verbos van de la mano con dichas actividades. On page number 18. Recuerda, esta es la base de la cual parten los adjetivos y las actividades que veíamos en la clase anterior. ¿Qué adjetivos van de la mano con ing y qué adjetivos van de la mano con ed? Esa era la base que estábamos practicando. Precisamente parten de estos verbos. ¿Cuál es la diferencia entre adjectives y verbs, teacher? Pues acuérdate, un verb, un verbo, son nombres de actividades. Name of activities. Entonces, se refiere a que los adjetivos derivan o vienen, parten, pues, de estos verbos. Amused, divertir. Challenge, desafiar. Confuse, confundir. Disgust, en primera instancia, asquear o causar repugnancia, pues, causar repugnancia sobre algo. Una historia, a lo mejor, hablar de cosas que no te gustan, disgust. Embarrassed, avergonzar o también apenar. Tienen algunos más de un significado, sin embargo, por practicidad solamente puse estos. Siguiente verbo es excite, para emocionar, y también otra connotación que es excitar, causar furor. Excite. Then we got frighten, frighten. Asimismo, asustar, atemorizar, aterrorizar, vaya, como sinónimos. And finally, interest, interest. That's on page number 18. Ahora vas a escuchar, por favor, esta página y haces las actividades correspondientes. You will listen and write the correct letter for these verbs. Page number 18. And you are going to listen and match the words and the pictures. You already have the definitions o dichas definiciones, pues acabas de escucharlas. Now, listen and check. Lesson C. I was really frightened. Page 18. Exercise 1. Vocabulary. Verbs to describe reactions. 1, C. Confuse. 2, B. Challenge. 3, H. Interest. 4, D. Disgust. 5, E. Embarrass. 6, F. Excite. 7, A. Amuse. 8. G. Frighten. There you go. Y ahí los tenemos, dichos verbos para describir unas reacciones, que a su vez, pues regresándonos a la información, esta información sobre los adjetivos.
esta información sobre los adjetivos or participle adjectives. ¿Qué adjetivos llevan ing? ¿Qué adjetivos llevan ed? Alrighty, mindy. Let's move on then, chicos. Page number 19 es lo que veíamos. The conversation and the explanation. Pues bueno, todo está en el video anterior. Este es solamente para ver el vocabulario que hacía falta y asimismo iniciar la unidad 3. Unit number 3. Ahora sí, empezamos this unit, which is called Style and Fashion. Style and Fashion, o sea, estilo y moda. Moda y estilo también podría decirse, sin problema. So, now let's move on. Hacíamos las actividades, ahí la tenemos, regresándonos al libro. Page number 19, page number 20, que quedó de este ejercicio en clase, y algo de writing que no hicimos. Nos quedan pendientes actividades de speaking, pero eso las podemos hacer con calma. Así que on page number 23, pues inicia lo que es la unidad número 3, unit number 3. Sobre esto estaremos hablando el día de hoy, on unit number 3. Firstly, page number 24, we find fashion trends. Fashion trends. Trends about fashion, o sea, aquellas tendencias de moda. Fashion statements. Lo que nos vamos a hacer es ver cierto vocabulario relacionado a la moda. ¿Qué artículos van de la moda? Firstly, we got the activity A. Complete the chart with the correct words, then listen and check your answers. Primero el vocabulario, de arriba y de abajo, después verificamos y clasificamos correspondientemente. Tenemos first picture, a bracelet, which is un brazalete. Next term, contact lenses, which are, como la imagen lo implica, son lentes de contacto. Next term, dyed hair, no muerto, sino dyed, teñido, pelo, cabello teñido, color o pintado, que tiene el cabello pintado. Dyed hair, no se dice painted. ¿Por qué? Porque bueno, son collocations, o sea, expresiones naturales como se usan correctamente. Como si comparáramos nosotros qué expresiones usamos con quebrar y qué expresiones usamos con romper. Lo mismo sucede aquí. ¿Qué expresiones usan dyed? ¿Qué expresiones usan painted o colored? Next one, earrings. Earrings, para aretes, justo como lo que sugiere the picture. Then, next term is glasses. Glasses, justo como este men trae sus lentes. Glasses. Siguiente fila de abajo, high heels. High heels, o a veces simplemente dicho como heels. High heels, para zapatillas. Next one, a leather jacket. A leather jacket. A leather jacket, o sea, una chamarra de cuero. Then, a ponytail. A ponytail, una cola de caballo, as in the picture it is represented. Next term, sandals. Sandals. And final term, a uniform. A uniform. Y ahí lo tienes. So, todos estos son fashion statements, o sea, el vocabulario que se refiere a estos términos y que vienen de la mano con moda o prendas. Nos pide a continuación clasificarlos en las siguientes categorías. Shoes. ¿Cuáles de estos se representan para shoes? O sea, calzado. Shoes. Zapatos. Next, clothing. O sea, prendas. Prendas de vestir. Next one, eyewear. Eyewear. O sea, artículos para la vista. Then we got hairstyles. Hairstyles. Estilos de cabello. And finally, we got jewelry. Jewelry. Para joyería. Now listen to the track and write down the correct terms for this. Remember, page number 24, activity A. Unit 3. Style and Fashion. Lesson A. Fashion Trends. Page 24.
Exercise 1. Vocabulary. Fashion statements. Shoes, high heels, sandals, clothing, a leather jacket, a uniform, eyewear, Contact lenses. Glasses. hairstyles, dyed hair, a ponytail, jewelry, A bracelet. Earrings. El vocabulario entonces que usamos en la primera parte. Page number 24. Fashion trends, fashion statements. Enunciados de la moda. Y básicamente era poner este vocabulario en la columna correspondiente. Shoes, clothing, eyewear, hairstyles, jewelry. Now, language in context, fashion history, que nos abre la primera parte de ejemplos del tema a desarrollar. Fashion history. Listen to the examples. Page 24. Exercise 2. Language in context. Fashion history. Togas. 2,000 years ago, Roman men used to wear sandals and a long piece of clothing called a toga. Wigs. In the 17th and 18th centuries, rich men and women in England and France used to wear long wigs. Some of the wigs had ponytails. Leather jackets. In the 1950s, many American men used to wear leather jackets with jeans. Before that time, most teenagers didn't used to wear jeans. Alrighty, Mindy. Entonces, este language in context nos muestra fashion history, como ciertas tendencias de ropa, de elementos de la moda, de ropa o accesorios se podrían usar en el pasado, como togas. Togas, and you know what a toga is, right? Especially how was used in the past. Ahora las usamos, sin embargo, hay cambios significativos. Estos cambios son los que veremos a continuación. Por otro lado, wigs. What are wigs? Como la imagen sugiere, pelucas. They used wigs with certain characteristics, especially in this period of time and in these countries. Finally, we got leather jackets. Leather jackets. Podemos identificarlo, lo que son las chamarras de cuero en ciertos elementos de pop culture. Pop culture like movies, like songs, music, part of the time, period of time. Well, ahí lo tienes. Fashion in history. Todo esto nos lleva al siguiente término gramatical of unit number 3, que son el tema, que es el tema llamado used to. Used to, ¿ok? Used to. In summary, para solía. Tenemos esta expresión y esta expresión que es referida a alguna acción o situación habitual en el pasado. O sea, para hablar de rutinas y cosas que solías hacer, esa es la traducción, solía hacer algo, debes de usar used to. Y comparte características con el pasado simple. Y acuérdate que en el pasado simple pues decías qué cosas haces y todos los pronombres usan la misma conjugación. Used to. Asimismo aplica para aquí. El equivalente en español pues es el imperfecto, trabajaba, solía. Sobre todo vamos a usarlo solía. Y así. Si quisieras ahondar más en la gramática española, pues bueno, ahí está también la forma. Used to. Let's begin with. Used to, entonces, solía. It refers to something that you regularly did in the past, but you don't do it anymore, or you definitely stopped doing it. O sea que lo vas a usar para expresar cosas que regularmente hiciste en el pasado, pero que ya no lo haces más o simplemente dejaste de hacerlo. En este último ejemplo de que dejaste de hacerlo, posiblemente hablemos de hábitos malos. Digamos que un fumador solía fumar, ahora ya no lo hago. Solía beber alcohol, ahora ya no lo hago. Rutinas o cosas que solían ser verdaderas en el pasado. Por eso, solía. Used to. Let's have a look on the example in picture A. Dave, some years ago, I work in a factory.
Y a la derecha, Dave, nowadays. I work in a supermarket. I used to work in a factory. Las oraciones. Dave used to work in a factory. Y ahora, now he works in a supermarket. Este ejemplo de Dave used to work in a factory equivale a él solía trabajar. O sea que por crecimiento personal ya no lo hace, cambió de trabajo y esa es su realidad ahora. Él trabaja en un supermercado, pero solía trabajar en una fábrica. Hasta abajo tenemos este timetable, esta línea de tiempo donde nos indica pasado, he used to work. Cosas que solía hacer, que eran rutinas en el pasado, pero que dejó de hacerlas, así que dice ahora solía. Mientras que en el presente, pues he works. He used to work, pasado, y he works, el ahora, el presente. Let's continue with more examples. So, used to para solía. Solía and the definition, la forma en positiva o afirmativa. Como te había dicho en el pasado, exactamente lo mismo. Todas las personas, sea cual sea la persona, siguen de la mano used to y asimismo la forma del verbo base, o sea, sin conjugarse. Y queda así. Tal persona used to be, work, have, play, sea cual sea el verbo. In the first example tenemos a esta chica mirándose diferente. La primera foto de algunos 18 años y ahora tiene 20 y tantos, 30 y tantos. Entonces ella diría lo siguiente: I used to have very long hair. ¿Qué solía hacer? En este caso, solía tener un cabello muy largo. Ahora pues lo tiene más corto. Y solía vestir diferente. Bueno, para eso usamos used to. Used to. Solía. More examples. I used to read a lot of books, but I don't read much these days. En este caso, esta persona habla, digamos, cuando era adolescente, esta persona solía leer muchos libros, digamos 20 libros en un año. Ahora sigue leyendo, pero por cuestiones de tiempo, de edad, ocupación, ahora no lee tan seguido o el número de libros. También para eso aplica used to o didn't used to. More examples. Liz has got short hair now, but it used to be very long, como en el ejemplo de esta chica. Finally, they used to live in the same street as us, so we used to see them a lot, but we don't see them very often these days. Para estas personas con vecinos que solían verlos, solían vivir en la misma calle, pero ahora no los ven tan seguido. En el pasado sí, pero ahora no. The final set of examples tenemos. Helen used to have a piano, but she sold it a few years ago. Ahí lo tienes. Solía tener esto, pero lo vendió. Por cuestiones de espacio, cambio de domicilio, se mudó, cual sea la razón, solía tener, pero ahora ya no. Next. When I was a child, I used to like chocolate. Esta persona posiblemente cambió sus hábitos alimenticios o alguna forma y pues ya no lo hace. Final example. There used to be a lot of flowers in this park. Por modernización, por descuido, un parque solía tener muchas flores, ahora ya no tiene. Used to. Recuerda, todas las personas, solía, solíamos, solían, sea quien sea, y el verbo se cambia así. Como used to es una forma del pasado, pero un pasado especial para representar actividades rutinarias en el pasado, debes de usar la conjugación en pasado. Y dijimos, insisto, todas las formas del pasado simple se conjugan igual para todas las personas. Bien, espero no te quede ninguna duda, ninguna pregunta. Continuamos ahora con la forma negativa. Con esta forma didn't used to es para no solía, que equivale en traducción que antes no, pero ahora sí. Ahora sí haces esa actividad. La forma negativa te aparece así en la gramática. Todas las personas, person, seguido de didn't used to, seguido de la forma del verbo. ¿Qué cambió aquí? Pues que ya no digo used to,
¿Por qué? Porque está el didn't. Acuérdate, al ser una forma del pasado, como la conjugación de negación en pasado simple, quitas la forma del pasado regular o irregular. Así exactamente con este verbo. Didn't used to. Le quito la D porque es negación en pasado ya. No solía. The examples. Number 1. She didn't used to play the piano. O sea que esta chica llamada Sofía, digamos, tiene 18 años, pero cuando era una niña de 5, de 7 años, ella no solía tocar el piano, dando a entender que ahora sí. 2. We didn't used to have online classes. Cuando iba en mi licenciatura y otros niveles anteriores, cuando no teníamos clases, pues hasta ahí, nos dejaban tarea y ya. No teníamos clases virtuales, así que we didn't used to have online classes. Pero ahora sí tenemos las clases virtuales, clases en línea. ¿Por qué? Porque pues bueno, cambiaron los tiempos, la tecnología llegó al estado y simplemente nos modernizamos. Así que no solíamos tener clases en línea cuando había suspensiones o no había paso para llegar a ciertos lugares. Bueno, ahora sí. Number 3. They didn't used to work. Por ejemplo, mis primos, que en su momento hace 15 años no trabajaban para nada, ahora pues sí trabajan todos ellos. So they didn't used to work, pero ahora sí lo hacen, ahora sí trabajan. Ellos no solían trabajar y ahora sí. Number 4. I didn't used to ride a motorbike. Yo cuando recién llegué a Chilpancingo pues no tenía estabilidad, pero ahora sí puedo andar en moto, ando en moto. I didn't used to ride a motorbike. And finally, regarding of my mom didn't used to have social media apps. Es decir, hasta hace 5 años, mi mamá pues era muy recia al decir, pues no, yo no quiero nada, no tengo nada de eso, solamente número celular. Sin embargo, ahora la usa actualmente. Entonces, hace 5 años mi mamá no tenía nada de redes sociales y no solía tener aplicaciones de redes sociales. Pero ahora pues es lo opuesto. Ahora sí. There you go. Ojo ahí. Siguiente término, y espero todo le vayas entendiendo bien. Used to, sí, significa solía para actividades en pasado, para rutinas en el pasado. Pero si tú quisieras decir algo en el presente, ten cuidado, no se dice used to, porque solamente lo usamos en el tiempo pasado. Si quisieras aún así decir algo que haces regularmente, tienes que usar usually en vez de used to. Comparamos entonces. I usually go to the cinema on weekends. Como es algo que es una rutina que yo tengo, yo usualmente hago esto los fines de semana. No puedo entre semana, pero sí los fines de semana. Usually. No tengo que usar used to. I used to go to the cinema. No puedo entonces decir I used to go. ¿Pero se entiende? No. Sí se entiende, pero no es correcto. Acuérdate que aquí estamos hablando de gramaticalmente correcto, como se utiliza en la vida real. Por ende, debes de usar usually y no used to. Porque no puedes forzar un tiempo gramatical a tu antojo. Tal vez en español es cierto que lo uses así, sin embargo en inglés no. Cada idioma tiene sus reglas, sus limitaciones y excepciones, y esta es una excepción. 2. They don't usually go to parties. Digamos, mis abuelos, digamos, personas pequeñas, usualmente no van a fiestas. Debería ser así. Don't usually go. En vez de decir, they don't used to go. No se puede. ¿Ok? So aguas con eso. Number 3, subsecuentes, solamente usando usually o don't usually. Number 3, we don't usually eat at expensive restaurants. Con mi familia esto es verdad. Si vamos a salir a comer, preferimos algo sencillo. Because of the time and because of the, sobre todo, expenses. 4. Diana usually goes shopping with her friends. Esta chica suele hacer esto con sus amigas. With her friends. Mientras que 5. My mom usually checks her Facebook every evening. Es constante que hace esta actividad, my mom. And 6, finally, we usually finish classes before noon. Antes del mediodía nosotros solemos terminar estas clases en los sábados. ¿Ok? Espero no te quede ninguna duda y que sea más que suficiente la explicación que te acabo de dar.
used to, didn't used to. Finalmente nos encontramos con question forms, la forma de las preguntas. Did you used to para solías, solías tener, solías vivir, solías, did. Insisto, como es una forma del pasado, tus rutinas en pasado, bueno, debes de usar la forma de preguntas con did. Y aquí el verbo sin cambio. Y quedaría así, interrogative form. Did, seguido de la persona, seguido de used to, nuevamente quitamos la de, y la forma del verbo base. Did person used to and base of the verb, y quedan así. Did I, did you, did we, did they used to be, were, have, sí o no. Y ahí los tenemos. Examples 1, preguntas y respuestas. Did you used to play soccer? ¿Tú solías hacer esto? Yes, I used to play in the street every afternoon. Sí, solía jugar en la calle cada tarde. Sí, en mi calle solía hacer esto. Ahora no lo hago porque cambié de lugar y simplemente no me da tiempo. 2. Did you used to live in a big city? Yo hace 28 años. Did you used to live in a big city? No, I didn't used to, but I do now, complementando lo del pasado y el presente. Number 3. Did they used to have black hair? Por ejemplo, mis abuelos. Yes, they used to have black hair. Sí, ellos solían tener el cabello con este color. Now, number 4. Did Meg used to like cats? Yes, she used to have many cats. Esta chica, por cuestiones de espacio, por cuestiones de que se casó, X y Y razón, ¿a poco ella solía tener gatos? Sí, ella solía tener muchos gatos. Ahora ya no, porque se casó, tiene hijos, se mudó y su espacio pues en casa no le permite. Por X razón solía, ahora ya no. And finally 5. Did Dan used to be serious? No, he didn't. He used to be talkative. ¿Esta persona solía ser seria todo el tiempo? No, he didn't. He used to be talkative. He used to be talkative. Aquí me equivoqué, le corregimos y ya está. Él solía ser parlanchín, muy platicón. Muy bien. Ahí están las formas de questions. Espero que con esto quede mejor desglosado los ejemplos. Y ahora nos regresamos a la parte del libro. Estábamos en la 24 con Language in Context, Fashion History. Y precisamente ahora nos vamos con used to. Page number 25. Con 25 nos muestra used to y la explicación. Used to se refiere a algo que era verdadero en el pasado, pero no lo es, ya no lo es más, o para algo que sucedía regularmente en el pasado, pero ya no ocurre más. Used to, recuerda, para hablar de rutinas en el pasado, cuestiones que eran verdaderas en el pasado, dices used to, solía, used to, didn't used to, para la negación. Escuchamos los ejemplos. Page number 25. Page 25. Exercise 3. Grammar. Used to. Used to refers to something that was true in the past but isn't anymore, or something that happened regularly in the past but doesn't anymore. I used to have a black leather jacket. Men and women in England and France used to wear long wigs. Did you used to dye your hair? Yes, I used to dye my hair all the time, but I don't dye it anymore. No, I didn't used to dye my hair, but I do now. Alright, y está la explicación entonces aquí arriba. Por eso tenemos los siguientes ejemplos. Number 1, I used to have a black leather jacket. Posiblemente sea un chico de 40 años ya y diga, pues en los 80s, I used to have a black leather jacket. Solía tener una, pero ahora ya no. Past tense. Solía. 2. Men and women in England and France used to wear long wigs.
dado que eso era cuestión de moda en el pasado, que los hombres y las mujeres de estos países solían usar o traer puesto lo que eran las pelucas. Se utilizan actualmente las pelucas, pero ya no con esa frecuencia. Pasó de moda. Ahora es más como un status, un estatus. 3. Ahora en las preguntas. Did you used to dye your hair? ¿Solías hacer esto con tu cabello? ¿Teñirte el pelo? ¿Pintarte el pelo? Yes, I used to dye my hair all the time, but I don't dye it anymore. Haciendo referencia que sí, solía hacerlo todo el tiempo, pero ya no lo hace. Paró de hacerlo. Por cuestiones de salud, porque pues ya se casó o cambiaron sus hábitos, sus gustos. Finalmente, una forma negativa. No, I didn't used to dye my hair, but I do now. Como te digo, también esa forma negativa puede ser que no solía hacerlo, pero ahora sí. Antes no, pero ahora sí. Todo esto tiene que ver entonces con past tense. Used to, used to. Y bueno, entonces vas a tener que darle un repaso a las slides que te voy a dejar en el grupo. Las repasas para que veas la forma de solía en este apartado. Used to, solía y no solía. La forma afirmativa, la forma negativa y asimismo contrastando uno del presente del pasado. Finalmente las preguntas. Esta es la forma que vas a practicar. Finalmente, pues bueno, nos dice que write sentences with used to or didn't used to. En la página 25, después de esto, pues vas a practicar si son cosas que solían hacer, tiene la palomita used to. Y vas a transformar las oraciones con esta persona solía hacer esto, los que tienen palomita. Y por otro lado, si tiene la marca de X o tacha, vas a poner didn't used to, seguido de las actividades. Tienes que observar y escribir las oraciones. ¿Sale? Solía y no solía. Ya está la primera con la forma positiva. Max used to dye his hair black. Solía teñirse el cabello así. Ahora ya no lo hace. Past tense, ¿sale? Página 25, entonces haces las actividades A y B, mientras la B es información que sea verdadera sobre ti. De niño solías hacer esto de niño, pero no lo haces ahora. O sea, cuando eras más niño todavía, porque hay algunos que son menores de 18. Así que, ¿qué solías hacer de niño, pero ahora ya no? Solías comer gelatina, solías comer Gerber, qué sé yo. Pero algunos de mis amigos sí. No solía hacer esto, pero algunos de mis amigos sí. Número 2. Y 3. Muchas personas solían, ¿qué cosa? Pero ahora no lo hacen, de lo que has visto. ¿Vale? So that's the form. Los ejercicios A y B. Esto de pronunciation, pues lo checamos en la clase. Y hasta ahí tenemos con practice en used to, didn't used to y preguntas. La siguiente clase pues va a ser para practicar estas formas de qué solían hacer las personas de acuerdo a las imágenes. Formas para reportar esto también lo vamos a hacer en la clase. Puedes incluso avanzarle con hacer oraciones y ya en la clase las presentas para ir contestando todos. Todo esto es practice exercises. Si quieres, hazlos. Y si no, simplemente te pido que, por favor, repases las slides. La parte 5 también la completes. Haces preguntas sobre el pasado y ahora. Finalmente, 127 y 128. Esto va a ser de speaking. Lo vamos a hacer juntos. Alrighty, mindy. Entonces, de tarea serían esas actividades. A, B, y también lo que está aquí abajo en speaking, para que cuando tengamos la clase presencial practiquemos. Pronunciation también lo dejamos para la siguiente clase. Ya con esto vamos a tener más que suficiente de trabajar. Finalmente tenemos la 26. Does this come in? Son algunas preguntas que se pueden hacer para comprar cosas. So, preguntar dónde están las cosas y también pedir lo que son alternativas. Asking where the things are and asking for an alternative. En estas son expresiones entonces que podemos usar. También las vamos a dejar. Vamos a practicar la conversación
y estas incluso las puedes contestar con el audio que te compartí del nivel. Vas a escuchar y vas a completarla y la definición te la doy en la clase para que tengamos entonces todo esto listo. ¿Vale, chicos? Entonces sería todo de mi parte. Thank you very much. Hasta ahí le paramos. Nos vemos la próxima clase. See you. Take care.